Bueno, buenos días. Nos podemos ir sentando o ubicándonos en la silla que más le guste. Estamos bien distanciaditos. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de... Esta es la segunda vez que nos encontramos en este lugar y yo simplemente voy a dar unas pequeñas recomendaciones para después largar con todo el programa. Hemos incluido niños desde 9 años en adelante, siempre y cuando esos niños se queden con sus padres, que no salgan durante la reunión al baño. La reunión va a ser de 1 hora y cuarto, así que la idea es que todos los niños y los grandes también no evitemos los movimientos, digamos, a no ser una emergencia, ¿no? Por supuesto, pero evitemos los movimientos durante el culto. Esa es la manera de cuidarnos también. Así que, bueno, la recomendación que siempre los niños estén con los padres y si se encuentran con otros amigos que no anden jugando ni abrazados para mantener todo el distanciamiento que nos están pidiendo. Es importante también que veamos que hoy, que va a ser el primer día que hacemos 2 turnos, va a venir otro grupo semejante o a lo mejor con un poquito más de gente o igual, y van a estar desfasados 15 minutos. Nosotros estamos acostumbrados siempre en la iglesia a quedarnos a charlar, a compartir. Bueno, eso no se va a poder dar. Cuando termine este turno vamos a abrir la puerta del portón y salen por la puerta del portón a la calle y afuera. Y ahí nos despedimos. No nos cruzamos con el otro grupo que va a entrar por otro lado, va a haber una pequeña valla ahí. Entonces los que salen por allá se van y los que entran por acá entran al segundo culto. Parece todo muy raro, muy frío, pero bueno, es la forma que tenemos de ser coherentes con lo que nos está pidiendo el gobierno, de mantener esta distancia. Así que los saludos cortos a la distancia y en la vereda lo mismo, como les dije el domingo pasado, lo mismo que cuidamos acá lo cuidamos afuera para protegernos entre todos. Así que bueno, espero que todo esto no quede como tan frío, de decir, bueno, creo que tenemos que pasar este tiempito y después vamos a volver a una normalidad. Así que, bueno, esas son algunas de las recomendaciones. Tenemos aproximadamente 1 hora y cuarto para tener todo el culto completo. Por este tiempo no nos vamos a separar a orar por ese mismo motivo, pero ya vamos a ir incorporando otras actividades a medida que vamos avanzando. Así que bueno, yo les quiero dar la bienvenida a todos los que han venido. Gracias por estar, por acompañarnos, espero que se sientan cómodos. Y desde hoy vamos a alargar un estudio bíblico que está muy bueno, que no se lo pierdan. Vamos a estudiar un tiempo de la historia que fue fantástico. Vamos a estudiar el libro de Esdras y Nehemías, en la antigüedad, hace muchos años, pero Dios era el mismo y Dios se manifestaba en ese pueblo y en esa situación especial que estaban viviendo. Así que va a ser un tiempo muy lindo, nos va a llevar unos buenos meses, pero va a ser lindo que no cortemos la continuidad. De todas maneras, y esto no es para que deje de venir, al contrario, venga siempre, pero todos los mensajes que estamos pasando en este tiempo, que vamos a dar en este tiempo, lo vamos a subir al canal de YouTube, allí en Iglesia Canal de Vida. Van a estar a partir de las 7 o de las 8 de la noche, le pasamos el link en el grupo Oremos, así que todos lo van a tener para el que quiera volver a escucharlo o demás. Que no sea esa la excusa para decir, bueno, no voy porque me quedo calentito en mi casa viéndolo por YouTube, sino venimos, compartimos y aparte si lo quiere ver o compartir con otro lo puede hacer. Muy bien, Alejandro, te dejo el bueno. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, qué lindo verlos, qué lindo verlos. Vamos a empezar en este momento a alabar a Dios, a cantar canciones que hablen de Él, ¿sí? Así que yo quisiera antes compartirles un versículo y meditar en ese versículo, pensar en ese versículo mientras cantemos esa canción. El versículo está en el Salmo 91.
versículo 1 y 2, es un salmo muy conocido. Seguramente cuando lo has leído, te has reconfortado, seguramente has sentido mucho alivio y mucha paz. Así que creo que este es un momento para poder compartir ese versículo. Y dice lo siguiente, versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, diré yo al Señor, a Dios: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Después vamos a meditar, pasada la segunda canción, vamos a meditar sobre este versículo y otro más, pero me gustaría que tengan presente ese versículo, ¿no? En confiar en Dios, en que en Dios tenemos descanso. Y vamos a cantar estas dos canciones. La primera es El Dios que adoramos, y la segunda es Más alta. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, qué agradecidos estamos de que podamos volver a juntarnos como iglesia en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos ese privilegio. Señor, te damos la gloria en estas canciones y te decimos que te amamos, te decimos que te necesitamos, te decimos que estamos contentos y alegres de que nos hayas cambiado la vida. Gracias, Señor, porque en esa salvación que nos diste hubo tanto y tanto, Señor. Gracias porque nos llamas tus hijos. Gracias porque no somos huérfanos, porque tenemos un Padre cercano. Gracias, Señor, por tu voluntad buena, agradable y perfecta. Señor, te pedimos que recibas estas canciones, que sean canciones que salgan del corazón. En el nombre de Jesús, amén. Nos ponemos de pie, cantamos las dos primeras canciones. Autoridad.
principio, que es el Salmo 62.1, que dice lo siguiente: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Y otra versión dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Por qué quería compartirles estos versículos? Porque fueron versículos que en todo este tiempo a mí me han ido acompañando en todos estos meses que hubo de pandemia, de cuarentena, todas esas cosas, de un montón de situaciones que fueron pasando. Yo me sostuve en esto, ¿no? en que tengo que confiar en Dios, porque solo en Él tengo descanso. Y la persona que decía esto lo ponía a Dios como único, únicamente Él le puede dar descanso, solamente Él. Así que podamos reflexionar y al cantar entender esto, que solo en Dios tenemos descanso del alma. Cantamos las dos últimas canciones.
que vos sos nuestra roca, que en vos nos podemos sostener, que vos nos levantás, que vos nos animás, que vos sos cercano, que vos no te olvidás. Qué agradecidos que estamos de que vos seas nuestro Padre. Señor, gracias. Gracias porque todo eso se resume en el amor que nos tenés. Amor demostrado cuando enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, para salvarnos. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos. Y ahora, Señor, te pedimos que nos enseñes. Necesitamos que nos enseñes, Señor, por algo sos el Maestro. Señor, que nos hables a través de Iván, que nosotros tengamos un corazón atento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno verlos. Bueno, como decía Rubén, hoy vamos a arrancar un nuevo estudio, que es el estudio del libro de Esdras y de Nehemías. Son dos libros históricos junto con el libro de Esther. Siempre confundo Esther y Ruth. Entonces, si querés estudiar el libro de Esdras, también podés estudiar el libro de Nehemías y de Esther. Nosotros vamos a tocar dos libros, Esdras y Nehemías. Ahora, la temática de estos libros históricos es que todo acontece alrededor de la reconstrucción de Israel, una reconstrucción física y espiritual. Ahora, si hablamos de reconstrucción, ¿qué es lo que había? A ver. Destrucción. Había una destrucción física en todo Israel y una destrucción espiritual. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, más que hablar de Esdras, más que hablar de Nehemías, vamos a tratar de dar un pantallazo general de la historia de Israel. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa ciudad escogida por Dios, Jerusalén, fue destruida? Históricamente podemos ir a los libros, podemos ir a la historia y vamos a ver que de verdad fue destruida por distintos imperios. Entonces, ¿la Biblia tiene algo que decir de eso? Sí, tiene mucho que decir. ¿Y sabes qué? Hoy vamos a tocar ese contexto de Israel, ese contexto histórico. Y uno a lo mejor va a la Biblia para tratar de estudiar esa historia y trazar a lo mejor un par de líneas históricas, un par de fechas de imperio. Pero en realidad cuando vas profundizando en la historia de Israel, te das cuenta que Israel empieza a pasar a un segundo plano. Los reyes empiezan a pasar a un segundo plano. Los imperios pasan a un segundo plano. Porque te empezás a encontrar con Dios. El Dios de Israel, el Dios de los reyes, el Dios de los imperios, el Dios de los profetas. En realidad, cuando uno va a la Biblia, muchas personas creen que es un libro muerto, lleno de historias muertas, que nada tiene que ver con su vida y que nada tiene que ver con Dios. Pero en realidad, en este libro está contenido el corazón de Dios. En este libro podemos encontrar a Dios y conocer a Dios. Así que, más que ver la historia de Israel, yo te invito a que podamos conocer atributos de Dios, cualidades de Dios, poner el nombre que sea, el corazón de Dios, por medio de la historia de Israel, por medio de los reyes, de los imperios que fueron pasando. Así que yo me preguntaba, ¿por dónde sería mejor comenzar la historia de Israel? Y te invito a que abras en un libro llamado Deuteronomio. Vamos a hacer un pantallazo de algo que le dice Dios al pueblo de Israel. Vamos a Deuteronomio capítulo 17. Versículo 14, está Dios hablando a su pueblo. Recordemos que están en el desierto a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios le habla al pueblo. Versículo 14. Y le dice,
Dios al pueblo: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que estaba al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dios había sido muy claro. Dios le dijo: ¿saben qué? Ustedes van a entrar a esta tierra y ustedes va a llegar a un punto que van a pedir rey. Ahora, cuando suba este rey, tiene que tener estas características y tiene que cumplir estos requisitos. Y Dios ya se lo había anunciado. Bueno, el tiempo pasa, ellos entran a la tierra prometida, conquistan la tierra prometida, y al cabo de unos años, de 300 años, ellos miran a los demás pueblos que tienen reyes de carne y hueso, y ellos deciden buscar un rey. Ellos decían pedir un rey. Ahora, ¿qué pasaba en Israel en ese entonces? Bueno, Israel era una teocracia. Dios era su rey. ¿Y quién ejecutaba la ley de Dios? Los jueces. Era un reinado realmente instaurado por Dios. No hacían la voluntad de Dios en todo su esplendor, es verdad, se habían desviado, pero la decadencia espiritual verdaderamente llegó cuando empiezan a pedir rey. Entonces van al juez Samuel y le dicen: queremos reyes. Samuel se entristece, va a Dios y le dice: el pueblo está pidiendo rey. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, ¿por qué te entristeces? Si en realidad el pueblo no te ha despreciado a vos, me ha despreciado a mí. Porque Dios sabía que cuando el pueblo iba a pedir rey, con el tiempo iba a pedir otros dioses, otros ídolos. Ahora Dios concede lo que el pueblo quería y le da rey. Y ahí entró el rey Saúl, gobernó 40 años, el rey David gobernó 40 años, y llegamos hasta el rey Salomón. Y ahí me quiero detener porque Salomón tuvo un punto de inflexión en el reino de Israel y da como consecuencia muchas cosas de lo que viene después. Así que ahora sí te pido que pongas tu dedo en el libro de Primera de Reyes. Ahí nos vamos a estacionar, vamos a leer un poquito. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 10. Ya estaba gobernando Salomón en todo su esplendor, y podemos leer algo en el versículo 26. Capítulo 10, versículo 26 dice: y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahijos de Cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos, y venían y salían de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y los de Siria. Capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas extranjeras, las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas,
gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ella, ni ellas se lleguen a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, con pasión, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está en Efraín de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a dioses. Llegó un punto donde Salomón se olvidó de Dios. Llegó un punto donde Salomón, pero pareciera que al pie de la letra hizo exactamente todo lo contrario a lo que Dios le había dicho que no haga, que no juntara para sí oro, que no amontonara riqueza, que no se juntara con mujeres extranjeras, porque iba a desviar su corazón hacia sus dioses, hacia sus ídolos. Ahora, Salomón tenía que hacer algo al subir al trono, que Dios le había dicho en Deuteronomios. ¿Alguien se acuerda lo que tenía que hacer todo rey cuando subiera al trono? Una copia. Ahí está la principal causa del desvío de Salomón. Cada rey que subía al trono tenía que transcribir una copia de la ley que le daba a los levitas, el original, para transcribirlo. ¿Para qué? Para estudiarlo, para meditarlo. Y me encanta porque Dios da 3 para entender a Dios, para tener temor de Dios y para que su corazón no se vuelva soberbio y no vaya tras los ídolos. ¿Y sabes qué? Salomón se olvidó de la ley de Dios. Y a partir de ahora vamos a avanzar rápido en los reyes de Israel. Y vamos a ver cómo todos los reyes van tras los ídolos. Y van a tener muchos nombres raros que nosotros hoy no conocemos, pero ¿sabes qué? El principal ídolo de cada rey era el ídolo del yo. Y ese ídolo se repite hasta el día de hoy. La idolatría del yo. Primero yo, lo que dice Dios no me interesa. Dios es algo ajeno a mi vida. ¿Y sabes qué? Esa es la principal causa de la caída de todo hombre. Cuando uno se empieza a idolatrar a sí mismo. Y es interesante cómo cuando uno avanza por la historia de Israel, los profetas, y cómo Dios va poniendo profetas a Israel. Por ejemplo, uno fue Jeremías. ¿Y sabe lo que el pueblo le decía a Jeremías? ¿Sabe qué, Jeremías? Con mi vida hago lo que quiero. Yo gobierno mi vida. Y yo no dejo que nadie se meta. Y me encanta porque ¿sabe lo que dice Dios? Dios le dice a Jeremías, no. Ellos van a ver que con su vida yo sí me meto. Porque yo sigo siendo Dios. Y por más que uno tome la decisión de no querer saber nada con Dios, Dios sigue gobernando el mundo. Dios sigue gobernando los días de las personas. Dios determina cuándo nace y cuándo muere una persona. Y es ahí donde Jeremías dice, de Jehová es el camino del hombre, no tuyo, no mío, de Dios. Y constantemente vemos cómo Dios va por medio de los profetas, pregonando, predicando, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios. Y el pueblo con un corazón duro y reyes con corazones duros. Ahora, ¿sabes qué? Cuando Salomón decide vivir su vida como él quiso, Dios es un Dios santo. Y Dios no iba a permitir que ese pecado siguiera. Dios iba a empezar a traer juicios. Y ahora en el versículo 9 que le sigue, empieza a decir el juicio que le venía a Israel por causa de la desobediencia de Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuando su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de eso, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino.
y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé en la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén que yo he elegido. Y a mí me encanta porque recién el Ale cantaba y ponía el salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y en realidad el salmista estaba viviendo en una época de decadencia espiritual en Jerusalén. Porque constantemente leemos los lugares altos en la Biblia. Los lugares altos eran los montes. En los montes se hacían templos para los dioses paganos. Recordá que Salomón tenía 1000 mujeres. Cada mujer tenía su ídolo. Cada ídolo demandaba templo. Cada templo demandaba sacerdotes, demandaba sacrificios. Y todos los montes de Jerusalén estaba plagado de templos y de sacerdotes que ofrecían sacrificio a sus ídolos. Y ahí estaba el salmista caminando por Jerusalén y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De ese ídolo? ¿De ese? No, el salmista dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ¿sabes qué? A lo mejor nosotros andamos por la vida y estamos pasando por circunstancias difíciles y nos preguntamos: ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿Va a venir de acá, de acá, de acá? Qué bueno es entender que mi socorro viene de Jehová, de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en ese punto, llegamos a un punto de inflexión en el reino. El reino se divide. Yo traje una pequeña plaquita para que podamos tener una idea de cómo estaba el reino. A ver. El reino se divide en dos, por orden de Dios. Tenemos el reino del norte y el reino del sur. Ahora, cuando vos lees los profetas, lees Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, vas a encontrar otros nombres, como por ejemplo las 10 tribus, Israel, Efraín. Bueno, cuando menciona esos nombres se refiere al reino del norte. Y tenemos al otro reino, que es el reino del sur, que también se lo conoce como Judá. Ahora, algo también para tener en cuenta es que el rey del norte, el primer rey que tuvo el norte es Jeroboam. La capital es Samaria y una fecha clave que ya vamos a ver más adelante es el 722 a.C. Ahora vamos del otro lado. Reino del sur, rey Roboam. Mira qué parecido el nombre. Capital Jerusalén y fecha clave 586. Ya vamos a ver por qué es la fecha clave ese año. Y también te hice un pequeño línea del tiempo. Ahí tenemos 350 años de jueces en Israel. Después de los 350 años vienen el reinado de Saúl, David y Salomón. Cada uno gobernó 40 años, un total de 120 años. Y después tenemos la división. El reino del norte, 210 años. Y después el reino del sur, 330 años. El reino del sur duró más. Ahora, es impresionante cómo uno puede ver cómo estos reyes se fueron tras distintos dioses. Y no me voy a detener en lo que hizo cada rey, pero si vos agarras un color en tu Biblia, en tus manos y querés pintar tu Biblia y pintar la frase hizo lo malo ante los ojos de Dios, y agarrar Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, es impresionante cómo vas a ver la cantidad de veces que vas a marcar hizo lo malo, hizo lo malo. Y el reino del norte tuvo 19 reyes. ¿Sabes cuántos reyes hicieron lo bueno? Alguien que diga un número. ¿Cuántos reyes, de 19 reyes que tuvieron, cuántos hicieron lo bueno? 3, dice Trini. ¿Quién da más? Bueno, 0. Ningún rey del norte hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Ahora, el reino del sur duró más. ¿Por qué será? Bueno, también tuvo 19 reyes, pero la gran diferencia es que 8 reyes de esos 19 hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Y eso tiene que marcar algo. Es que mientras el rey gobernaba y el rey era bueno y hacía las cosas conforme al corazón de Dios, el pueblo prosperaba y Dios bendecía a ese pueblo. Pero cuando el rey se desviaba, hacía desviar el corazón del pueblo. Era una ecuación muy fácil.
Y yo me pregunto, ¿cuál era la función de Dios en medio de esta época? Que todo el mundo se iba tras los ídolos. Bueno, acá podemos conocer más a Dios porque Dios tenía un compromiso con Israel, con Jerusalén. Y Dios fue hablando tras los profetas. Ahora, me gustaría que busques Isaías, el libro de un profeta que está después de Salmos. Y ahí estaba Jerusalén, tras los becerros de oro, tras los templos, tras sus ídolos. Y Dios le habla a Isaías y le dice en una visión, capítulo 1, versículo 2, y en la parte B, podríamos decir, Dios le dice a Isaías, Isaías, ¿sabes qué? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mira lo que dice el versículo 3. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y ahí Dios empieza a tirar el diagnóstico de cómo estaba Israel. Mira lo que dice el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún? Todavía siguen siendo rebeldes. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. Toda es hinchazón y podrida llaga. Su pecado lo han podrido. Ese era el diagnóstico que da Dios de Israel tras guardar ídolos, tras adorar y dedicar su vida, su tiempo a cosas por encima de Dios. Ahora mira lo que dice el versículo 18 del mismo capítulo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Me encanta porque Dios da el diagnóstico, pero también da el remedio. Mira, este sos vos. No te excuses, no pongas excusas de que yo soy así por esto, por lo otro. En tu corazón hay pecado, hay idolatría, hay hinchazón, podrida llaga, dice Dios. Es que Dios ve así el pecado como algo podrido. Y me encanta porque Dios no se aleja de eso, se hace cargo y dice, yo te doy la solución. Si vos te arrepentís, tu pecado, que es rojo como la grana, va a ser blanco como la nieve. Y ¿sabes qué? A lo largo de la Biblia nosotros vemos que Dios cumple eso. Cuando leíamos que Dios daba el juicio a Salomón, Dios le dice a Salomón, no anduviste en los caminos perfectos como tu padre David. Y uno se puede preguntar y decir, ¿de verdad? Pero yo recuerdo que David pecó, que adulteró, que asesinó. Y Dios dice, no anduviste en los caminos perfectos como tu padre David. Bueno, porque David se había arrepentido de sus pecados. Y no solamente se arrepintió, sino que se apartó del pecado. Y Dios perdonó su pecado y no se olvidó más de su pecado. Mira, Dios siempre va a castigar el pecado. O en Cristo o en nosotros. Nosotros elegimos. Si yo entiendo que soy pecador, si yo entiendo que mi vida ha sido una vida que vivió de espalda a Dios, que me he adorado a mí mismo, que he vivido una vida que no me ha interesado lo que Dios dice, quiere y anhela. ¿Sabes qué? Dios ve esa vida como algo que está podrido. Y eso suena fuerte. Dios ve esa vida como algo que tiene una llaga que emana olor. Ahora Dios te dice, ¿por qué no venís? ¿Por qué no arreglamos las cuentas? ¿Por qué no te arrepentís? Y todo ese pecado que cargas, ¿sabes qué? Va a ser limpiado. Mira, Cristo vino a pagar ese pecado para que vos no lo tengas que pagar. Y es por eso que uno tiene que arrepentirse de sus pecados y acudir a Jesucristo en arrepentimiento, en fe. Y la obra que Jesús hizo en la cruz es el remedio para esa hinchazón, es el remedio para esa llaga, es el remedio para tu pecado, para el mío.
Así que me encanta cómo veo a Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre con una misma línea, siempre buscando el arrepentimiento de las personas y siempre dando oportunidades. Ahora, Dios también es santo y Dios es muy paciente. Pero ¿sabes qué? Esa paciencia tiene un punto donde finaliza. Porque el juicio vino al reino del norte 210 años después. Dios ya profetiza que iba a venir el reino de Asiria y se lo iba a llevar en cautiverio, porque no se arrepentían de sus pecados, porque sus reyes estaban vueltos tras los ídolos. ¿Y sabes qué pasó? Bueno, vino Asiria y se lo llevó. Ahora quedó el reino del sur. Y uno se pregunta, ¿por qué Asiria no conquistó también a Jerusalén? Si estaba a un paso. ¿Sabes por qué? Porque Isaías le habló al rey Ezequías y le dijo, tenés que arrepentirte y este pueblo se tiene que arrepentir. ¿Y sabes lo que hicieron? Se arrepintieron. Y Dios los perdonó. Y el reinado de Asiria no pudo conquistar Jerusalén y se fueron. Y es por eso que el reino del sur prolongó sus días 120 años más. Ahora, ¿qué pasó? Volvieron a tener reyes que volvieron a pecar. Y Dios ya había destinado otro juicio, que era el reino, el imperio de Babilonia, que iba a venir y los iba a llevar en cautiverio hacia Babilonia. Y mira, te quiero leer otro versículo más que está en Jeremías, está un poquito más adelante, porque me encanta cómo Dios fue hablando al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Y decime si no podés ver el corazón de Dios en estos versículos. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Él decía por medio de su profeta al pueblo, a ver, ¿qué maldad hallaron vuestros padres en mí, en Dios, para que me dejen de esa forma? Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Porque dos males, versículo 13, ha hecho mi pueblo, me ha dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es que el hecho de la idolatría, cuando yo voy y busco otra cosa para suplantar el lugar de Dios y amo eso por encima de Dios, ¿sabe lo que es? Es cambiar una cisterna, una fuente que tiene agua, para ir yo a otro lugar, cavar una fuente rota que no retiene agua. Es algo loco. Porque estás cambiando algo precioso que Dios te da gratis por algo que a vos no te llena. Ese es el problema de la idolatría. Un idólatra nunca va a estar satisfecho. Es tratar de buscar en otros lados lo que solamente puedo encontrar en Dios. ¿Y sabes qué? El 722 vino y el 586 vino. Y Dios cumplió su profecía de que se lo iba a llevar en cautiverio a Israel hacia esas ciudades, hacia esos imperios, hacia Babilonia. Y los reyes destruyeron todo Jerusalén. Ahí lo puedes encontrar en Jeremías capítulo 25, cómo Dios profetiza que se iba a destruir. Y ahí llegamos. Ese era un pantallazo, un contexto un poco histórico de lo que había pasado con Jerusalén. Nabucodonosor llegó y destruyó y prendió fuego toda la ciudad y todo Israel estaba cautivo. ¿Y sabes qué? Se cumplió lo que Dios había dicho. Pasaron 70 años de cautiverio y en esos 70 años se cumple la profecía que Dios había dicho, que ese imperio que los había tomado iba a venir otro imperio y lo iban a tomar a ellos. Y ahí está Daniel en el palacio en Babilonia y lee los rollos de Jeremías, ahí capítulo 25, y se da cuenta que el tiempo había pasado, que era hora del retorno. Y ahí nos vamos a encontrar con ese contexto, con el libro de Esdras y de Nehemías. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el regreso?
Y yo dejaría hasta ahí. Ya vamos a ver el domingo que viene cómo regresan, cuál es el retorno y qué función tiene Esdras, Nehemías y todo el contexto, porque en ese regreso seguramente tenemos muchas cosas para aprender. En este regreso que nosotros estamos haciendo después de la cuarentena, salvando todas las diferencias. Así que bueno, muchas gracias, Rubén. Si hay algo que vemos en todo el contexto de la Biblia completo, es que en la obediencia hay bendición. Y cuando el hombre y la mujer se quieren independizar de Dios, se encuentran entusiasmados con el propio camino que arman, con su estrategia, sus festejos, el disfrutar de independencia, pero a la larga se encuentran con que sin Dios no hay bendición. Y la mayor bendición que nosotros tenemos en Dios es que podemos tener esa cercanía con Él. Podemos encontrar en Él el perdón de nuestros pecados. Nos identifica el pecado a toda la humanidad. De pronto acercarnos a Dios con esa actitud de humildad, de sinceridad, de buscarle para que Él intervenga en nuestra vida, Él tiene con qué intervenir. Y siempre tuvo con qué intervenir. En todos los reinos que hubo, todos tuvieron la posibilidad de hacer lo bueno delante de Dios. Pero su corazón eligió hacer lo malo, hacer su propio camino. Saben que muchas veces en la vida yo hice mi propio camino. Y creo que cada uno de nosotros nos podemos identificar con esto mismo. Cada uno, en algún momento de su vida, o en este momento de su vida, tal vez si reflexiona, si mira, a lo mejor está haciendo su propio camino. ¿Y qué tal si uno vuelve a buscar a Dios? Y decir, Dios, por más que yo haga mi propio camino, puedo sentir que se satisfacen algunas cosas, mi ego, y pensar que voy bien, y parece que el éxito me acompaña. A lo mejor Salomón, si se miraba, decía, ¿quién mejor que yo? Sin embargo, el corazón de Salomón fue inclinado al mal, a la idolatría, porque empezó a desobedecer a Dios. Yo te quiero animar en esta serie de reuniones que vamos a tener acerca del regreso. Te quiero animar a que vos pienses que cuando Dios trata con el pueblo de Israel, podemos pensar también en un trato que Dios tiene con nosotros. Nosotros no somos Israel, no somos la nación, pero Dios es el mismo. Y cada ejemplo en la Biblia, cada trato de Dios con el pueblo, cada trato de Dios con un rey, es muy parecido o tiene muchas cosas semejantes al trato que Dios quiere tener con mi corazón y con tu corazón. Así que yo te quiero animar a que en este tiempo vos puedas también ir haciendo ese paralelo, esa mirada de que Dios tiene un interés especial por vos. No es que nosotros vayamos a ser reyes de naciones, pero sabés que Dios pone en nuestras manos muchas cosas que son muy valiosas. Y qué bueno que nosotros podamos conducir esas cosas de la mejor manera con la sabiduría que Dios nos puede dar. Bueno, la historia esta es fascinante, recién estamos por empezar y yo te quiero animar a que puedas volver el próximo domingo y puedas compartir con nosotros. Así que yo quisiera cerrar esta parte con una oración y les pido que me acompañen en este momento. Querido Dios, gracias porque tú eres bueno. A lo largo de todos los tiempos has mostrado que tú tienes un amor especial por tus hijos, por tu pueblo y también por nosotros, aquellos que no somos del pueblo de Israel, pero que nos hemos acercado a Dios, humildemente pidiendo que Dios intervenga en nuestra vida. Señor, tú nos puedes encontrar en este momento de distintas maneras. A algunos muy cerca de Dios, a otros en una búsqueda de Dios, a otros tristes, angustiados porque se sienten vacíos, que no tienen nada. Y Señor, qué bueno que es saber y estar seguros de que Dios tiene todo lo necesario y lo suficiente para llenar cualquier corazón que busque a Dios, que clame a Dios. Señor, quiero pedirte para que en esta mañana cualquier oración de cualquier necesitado, aún del que se siente bien, pueda ser respondida
y que puedas tú, Señor, obrar en ese corazón que está buscando a Dios, que está necesitando que Dios sea el Señor de su vida, el centro, el eje de su vida, para que pueda haber una bendición especial en esa vida. Señor, gracias, porque tú, siempre que hay una persona que te busca, tú has prometido que te va a encontrar. Y tú has invitado a toda la humanidad a que se acerque a Dios. Y Señor, tú nos has animado a través de palabras de Jesús, que busquemos para hallar, que llamemos, que Él va a responder. Señor, no perdemos nuestra fe de que tú sigues siendo el mismo y que tienes poder para cambiar el corazón de cualquier necesitado. Gracias, nuestro Dios, porque en ti podemos confiar. Te bendecimos, te alabamos, te pedimos que esta semana pueda ser una hermosa semana buscando la presencia de Dios. Señor, gracias por esta reunión, gracias porque podemos abrir las puertas de este lugar y tú nos has bendecido con esta posibilidad. Señor, oramos a ti confiando en tu provisión, en tu poder, en tu compañía para cada uno de nosotros durante esta semana. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, antes de levantarnos, quería repetir algunos consejitos. Aquellos que se anotan de miércoles a viernes, nos estamos anotando, traten de venir, porque cuando vos te anotaste, estás ocupando un lugar. El que ocupa un lugar y no viene, a lo mejor otra persona que se pudo anotar al último no tiene espacio. Entonces, cuando nos anotemos es como que hacemos un compromiso, como si en el trabajo te tuvieran que pagar un adicional si vas, un presentismo. Entonces ahí seguramente no hay forma de no ir. Bueno, tómalo así. Si vos te anotás, vas a venir y tenés que hacer lo posible y lo imposible para estar, porque otro a lo mejor no pudo venir porque vos te habías anotado. Así que de esa forma vamos a ser responsables entre todos. Repito, entonces tenemos que cubrir con algunas cuestiones de la higiene y demás, así que nosotros nos vamos a retirar por una puerta y la otra gente después va a venir por la otra, pero en el interín es necesario que este lugar quede vacío porque tenemos que hacer todo lo que es la limpieza de nuevo. Así que en esos minutos va a haber gente que está limpiando este lugar para que la próxima gente que venga también esté en un lugar acondicionado, ¿no? Y tengo algo más, Alejandro. Adelante, Alejandro, ven para acá. Siempre Alejandro nos trae algo especial, así que bueno, yo lo voy a dejar a él. Ahí estamos. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, hoy quisiera hacerlos parte de algo muy importante para mí y estoy seguro de que para otra persona también. Así que, no, acércate un segundito. Bueno, sácatelo algo. Bueno, tengo algo para decirte y algo para darte también, pero no me alcanzaron las manos, así que Mili, por favor, de donde sea, pero aparece. De algún lado sé que tiene que aparecer. Ah, viene para darle, yo dije que apareciera para darle. Sí. Guarda, ¿sabes? ...6 de septiembre de 2020. Amor, cuando nos pusimos de novios, te conté la historia de 2 manos, donde una mano era la tuya y la otra era la mía. 2 manos que Dios en un momento separó, pero que hace tiempo las volvió a unir.
para nunca más soltarse en esta vida. Y hoy con este acto te quiero demostrar que te amo, que amo lo que Dios hizo en nuestras vidas hasta hoy y que confío que esta decisión es una decisión que Dios nos dijo a los dos, que nos apoya y nos va a seguir acompañando. Así que Noé, ¿te querés casar conmigo? Como que la verdad no lo esperaba. No sé qué decir. Hoy sí, sí, me gusta. Sí. Bueno, gracias por ser parte de este momento. Muchas gracias. Bueno, qué lindo, este tipo de encuentros nos hace bien. El Ale lo estaba preparando y la Noé no sabía nada. La cómplice era la Mili, la mamá de Ale, los papás de Ale, nosotros. Así que bueno, ahora tenés tu ramo. Y ellos dentro de un mes y tal vez poquito más de un mes, pero están preparando ya la boda. Vamos a ver cómo se da todo, pero seguramente en ese tiempo ellos van a contraer el matrimonio también. Así que Dios les bendiga. Yo voy a hacer una oración ya que estamos. Señor, gracias por este tiempo y por este momento tan especial. Señor, estas cosas que son profundas porque son del corazón, que emocionan, pero que sabemos que están en la dirección de Dios. Son cosas hermosas. Señor, no hay nada más lindo que esperar en ti aquel compañero, aquella compañera que pueda complementar la vida. Señor, haciendo tu voluntad, sirviéndote, amándote y poniéndote a ti en el primer lugar de nuestras vidas, que es lo más lindo, lo más hermoso, lo más sabio que podemos hacer, dejarte que tú puedas tomar el control. Señor, te quiero pedir por esta pareja, por este noviazgo, por este compromiso, esta decisión de decir sí a esto que tú estás generando en ellos, de hacer tu voluntad. Señor, gracias por la vida de Noé, el ejemplo que es para nosotros y la bendición que es para la iglesia y para la familia. Te doy gracias también por la vida de Ale, Señor, tantas cosas que tú has hecho en él y tantas cosas que hemos visto donde tú te has glorificado en su vida, Señor. Gracias también por la vida de Mili, que también ha sido hermosa tenerlo entre nosotros, y ellos van a conformar esta familia. Señor, bendícelos en este tiempito que les queda, al programar, al hacer todos los detalles para esta boda, y gracias también porque tú les has bendecido con un trabajo a cada uno y con la posibilidad de comprobar día a día que tú estás. Señor, nos alegramos con ellos, te bendecimos y te adoramos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, un aplauso nuevo. Bueno, hermoso, hermoso. Muy bien, ahora se abrió el portón, así que no salimos por el costado, sino que salimos por el fondo y nos vamos derechito para afuera, así dejamos libre el lugar y en un ratito ya comienza el segundo turno de los cultos en este lugar.